Hola, soy el arquitecto Lucas Bisotto, JTP del taller de comunicación gráfica de la Cátedra Bertero. Vamos a ver hoy una clase sobre leyes de composición de la imagen plana. Eso en general y en particular sobre la imagen fotográfica. Esta clase claramente no es normal, lo típico sería que estemos en el taller, que esté todo el grupo de estudiantes y la clase se esté desarrollando entre preguntas, respuestas y colaboraciones tanto de docentes como de estudiantes. Pero bueno, nos toca esto, las circunstancias, nos toca darlo de esta manera. También desde las disciplinas proyectuales pensar en el contexto y en las circunstancias, en la condición humana, siendo nosotros quienes damos forma al contexto espacial o damos forma a los objetos y damos forma también a las comunicaciones de toda nuestra vida cotidiana. Bueno, pensemos un poco, aprovechemos estas circunstancias para aprender y para pensar críticamente sobre nuestras condiciones. El objetivo de esta clase es mostrar rápidamente algunas reglas básicas y elementos de la composición, pero además presentar una serie de conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo práctico número 2 que tienen que realizar sobre la ejercitación de la mirada. Estas reglas no son más que una guía, ayudas o una especie de orientación, pero que si las incorporan, estas se convierten en verdaderas herramientas con las que conseguir lo que busquemos en nuestras fotografías y poder, en definitiva, jugar con ellas. Además, cabe aclarar que no solo sirven para la fotografía, sino que también pueden aplicarlas a dibujos o pintura. Es decir, que estaré hablando a partir de aquí de reglas de composición de la imagen sobre el plano en general y de la fotografía en particular. Lo primero que vamos a tener en cuenta es nuestra relación perceptiva y el contexto en el que nos encontramos. Es decir, reconocer corporalmente el espacio en busca de un objeto o una situación de interés para comunicar. Una vez encontrado aquello que queremos mostrar, debemos tener en cuenta cómo lo queremos mostrar y qué posibilidades reales existen para hacerlo. Esto lo digo porque, por ejemplo, hay situaciones en las que no podemos quitar o no podemos modificar o inventar o rodear, recorrer un objeto o un espacio, el espacio que nos interesa. Eh, Como a veces sí sucede en un dibujo o una pintura, donde uno puede quitar las cosas que les molestan, bueno, ir componiendo a partir de una construcción de ese espacio. En la fotografía el espacio ya está ahí, así que hay que tener en cuenta también esas posibilidades de relación corporal en ese contexto espacial. Veamos por ejemplo esta escalera. Vemos sus líneas, sus formas y su función. Todo eso puede significarnos y permitirnos tantas posibilidades y variaciones formales que se hace casi imprescindible recorrerla, explorarla, cambiar nuestro punto de vista, subir, mirar para abajo o bajar y mirar para arriba, agacharnos, acercarnos, corroborar de alguna manera la materialidad, la textura, o sea, como reconocer esa escalera. Y fíjense que hasta aquí no hicimos más que recorrer el espacio o el objeto o la situación para identificar el centro de nuestro interés, para aquello que queremos comunicar con eso que estamos viendo. Bueno, un aspecto que hay que tener en cuenta antes de tomar una fotografía es saber que la visión humana, cuando al toparse con una fotografía, lo primero que va a ver, o sea, a donde se va a dirigir, es hacia la figura humana. Fíjense cómo en esta imagen lo primero que vieron fue esto. Más allá de que las líneas de composición, como vemos, colaboran a que nuestros ojos vayan hacia el personaje principal o hacia la figura humana en este caso, de todos modos, fíjense, si, por ejemplo, si él estuviera aquí, más allá de las líneas, nuestra visión iría directamente hacia la figura humana. Esa es una de las reglas de composición. Vamos a ver esta otra. Seguramente lo primero que hicieron fue dirigir su mirada hacia este personaje. El único personaje, la única figura humana en el campo visual. Aprovechemos esta fotografía para ver otra ley. La ley de los impares. Que lo que dice que es que
a un número impar de elementos en la fotografía, la composición se hace más dinámica. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en esta imagen hay dos elementos. Podemos decir que las figuras humanas son los elementos que componen esta imagen. Más allá de los cuadros, las figuras humanas son lo más importante. Y fíjense cómo nuestra mirada va saltando de un elemento a otro, de uno a otro, como un ping pong. En cambio, bueno, vemos en esta imagen que también hay 4 números pares de elementos y tampoco se componen muy bien. No es muy dinámica, sino que uno pasea entre uno y otro y no queda muy claro. Yo lo que probé fue quitar a una de las personas. Y claro, se hace un poco más dinámico, sin embargo, bueno, la imagen, como ven, como ya pueden apreciar, no está tan bien compuesta. Lo importante es que ustedes prueben en sus casas con algunos elementos, prueben y vayan quitando, haciendo números pares, números impares, a ver qué sucede. Otro aspecto a tener en cuenta en la composición de la imagen es el balance o pesos visuales. Y algo que nos puede ayudar para balancear la imagen bien simple es la simetría. Por ejemplo, ¿ven esta imagen? Si uno hace un eje por el medio, tiene que de un lado de la imagen y del otro son iguales, están la misma cantidad de elementos, es igual, ¿sí? Podríamos decir que es un eje de simetría especular. Claro, aquí hace peso esta mata de árboles, hace que pese un poquito más de ese lado, pero no, los primeros elementos dan idea de una simetría especular y un balance visual de la imagen. En este caso, del mismo modo, uno puede hacer un eje de simetría especular en este sentido, ¿no? Y la imagen está balanceada. Aquí otra imagen. Vemos que además, como vimos en la anterior, estas líneas colaboran a que la visión lleve a este elemento que es el principal. Sin embargo, el eje simétrico colabora con este peso de un lado y peso del otro. Pero también hay otros casos de simetría, como este. Vamos a ver qué pasa en este caso. Como ven, podemos otra vez marcar este eje simétrico y vemos que más o menos a un lado y a otro están la misma imagen, pero no realmente, sino que hay otro eje de simetría en el sentido horizontal, y ahí vemos que cómo se repite esto aquí abajo y esto aquí abajo. Entonces podríamos decir que es otro caso de simetría doble especular. Una de las reglas de composición más comúnmente utilizada es la regla de los tercios y consiste en dividir el plano en 3 partes iguales, tanto horizontal como verticalmente, y en la unión de esas líneas divisorias se generan estos puntos de interés. Como en Occidente se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el punto más importante de ellos es este. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo utilizamos la regla de los tercios para acomodar lo más importante en una de esas líneas. Y además colabora con los otros elementos de la imagen, cómo ubicar cada uno de ellos. En esta fotografía, la vista directamente va hacia la figura humana, como ya hemos visto en las otras leyes. Sin embargo, fíjense en la composición, como lo primero que se ve, si bien son las figuras humanas, hay una composición de la imagen de modo tal de que se entre por aquí, baje y de alguna manera vuelva a redirigir la mirada hacia la figura humana, pero haciendo pasar la visión del espectador por todo el campo visual. En este caso, vemos
que el elemento principal de la imagen está ocupando dos puntos neurálgicos de esta regla de los tercios. Pero además fíjense cómo se utilizó esta línea divisoria para ubicar este objeto que era el más importante, y además esta otra para colocar este marco, que es otro tipo de ayuda que puede colaborar para componer mejor la imagen. Entonces, esto se llama un marco natural. Aparte del marco de referencia de la fotografía, podemos utilizar, según el contexto lo habilite, marcos naturales. En esta imagen, por ejemplo, el personaje principal está ubicado, como ven, en una de las líneas de los tercios y su rostro en el punto más importante de la fotografía. Además, la posición que tiene colabora a que el ojo empiece a visitar la imagen, aunque se resuelva en solo casi dos tercios de toda la superficie. En esta imagen podemos ver cómo, por ejemplo, hacer coincidir una de las líneas de los tercios con una parte importante de la fotografía. Pero veamos, así funciona muy bien la foto, está muy bien balanceada, pero podríamos jugar con esta regla y a lo mejor exigirla y llevarla a este punto, o aún más, exigirla aún más y llevar ese horizonte más arriba, generando una especie de opresión. El punto, la línea y el plano. No vamos a profundizar demasiado en cada uno, pues seguramente ya han leído los apuntes y visto la clase de la profesora Cecilia correspondiente a la clase al TP1, donde se presentaban estos conceptos. Pero sí vamos a verlos, cómo juegan en la composición del plano de la fotografía. Aquí, por ejemplo, las líneas horizontales que generan equilibrio y serenidad se contraponen de alguna manera con estos dos puntos en donde el ojo va y viene entre ellos. Quizás este elemento si fuera otra cosa, podría ser un juego más interesante de visión sobre el plano. Las líneas horizontales, por otro lado, provocan estabilidad, solidez. Las diagonales, un poco más de dinamismo y energía. También las líneas, las que vimos hasta ahora, eran todas regulares. Sin embargo, aquí tenemos una línea un poco más orgánica que le da más fluidez a la imagen. Podemos combinar entre esa serenidad y el dinamismo de una diagonal, combinar distintos planos de líneas horizontales. Podemos también utilizar las líneas para llevarnos hacia lo que nosotros queremos mostrar, para llevar el ojo hacia ese punto, el más importante de la foto, aquí donde está el grupo de personas. Fíjense cómo las líneas horizontales provocan esa serenidad en la imagen y además nos llevan hacia ese punto de interés. Vemos aquí unas líneas diagonales que le dan mucha fuerza y dinamismo, una energía a esta imagen. Sin embargo, es una parte pequeña de la foto. Podemos reencuadrar considerando la ley de los tercios y llevar quizás una de las líneas a esa división o el punto de interés a una de esas divisiones, o incluso aún más, bajarlos, darle más respiro, incorporar otras diagonales. Entonces, esta imagen se llena de energía, de líneas que van, que vienen, y nuestro punto de interés ahí, en el centro. Como en esta otra,
donde tenemos un plano frontal y unas líneas de fuga, unas diagonales que nos llevan a nuestro punto de interés, ubicado más o menos en uno de los puntos focales o nodales. Pero también podemos jugar con los planos, hacer dirigir el ojo del observador hacia un punto que nosotros querramos, o priorizar ciertas áreas de la imagen y todos los planos y líneas colaboren a que el ojo vaya y se dirija ahí. Haciendo un repaso, tenemos entonces la figura humana, que es donde el ojo del observador se dirigirá primero. La ley de los impares, que dice que grupos de números impares de elementos genera una imagen más dinámica. Las simetrías que ayudan a balancear el peso visual del plano de la imagen. La regla de los tercios, que ayuda a componer de manera armónica y jugar con las lecturas visuales. Los marcos naturales, que reencuadran con el contexto, lo protagónico. Hasta aquí vimos y todo esto con los elementos básicos, leyes o reglas de composición de la imagen. Punto, la línea y el plano. Ahora tienen la oportunidad de usarlas, ponerlas en práctica, a partir de los planos que se les solicitan para el trabajo práctico número 2. El plano lejano o general muestra al protagonista como un detalle dentro de su contexto. Aquí tenemos un contexto general de nuestro protagonista, que aún no sabemos cuál es. Si es este, si es este, si es este. Vamos a ir viendo cómo nos podemos acercar. Luego tenemos un primer plano. Aquí, en el primer plano, el protagonista se muestra en todo su ser. Uno reconoce en esta imagen cuál es el protagonista de la escena. Y luego tenemos un plano de detalle en el que se solicita que se llegue a una imagen abstracta. Es decir, que no se reconozca de qué se trata lo que se está mostrando. Pero vamos a ver otro ejemplo. Lo importante para tener en cuenta es cuál va a ser nuestro protagonista de la escena. En ese caso el protagonista era el conejito. Pero vamos a ver, dentro de un mismo contexto, plano general, podemos considerar a otro protagonista, y este entonces sería su primer plano, en el que se lo muestra ahí entero. Y nos acercamos hacia un plano de detalle, en el que se tiene que perder esa identidad. Repasemos, tenemos un plano general, un primer plano y un plano de detalle en donde no se identifica cuál es el objeto que se está fotografiando. Lo importante a tener en cuenta es que esto es nuestra referencia principal, el primer plano, donde no queda duda cuál es nuestro protagonista. Tengan en cuenta que entre plano y plano haya más o menos una distancia relativa similar. Esto es, por ejemplo, nosotros en el primer caso teníamos el primer plano. Nuestro primer plano, la coneja era el objeto principal. Entonces, nosotros sacamos un plano general y luego nos acercamos para un primer plano, y luego nos acercamos relativamente la misma distancia, no en metros, sino relativa a la distancia general, para sacar el plano de detalle. Bueno, cuéntenle a sus docentes qué leyes o qué reglas se utilizaron para su trabajo práctico.